Dios les bendiga, bienvenidos. Con la clase de hoy vamos a completar nuestra serie acerca del estudio de los grandes milagros del Antiguo Testamento. Hoy vamos a tener la provisión milagrosa de comida en Samaria. Vamos hacia nuestra introducción, donde nos dice que la palabra de Dios está llena de promesas, que nosotros al conocerlas tenemos dos alternativas: dudar o creer. Si la dudamos, nos llevará a la limitación e impotencia de la capacidad humana, pereciendo en su incapacidad. Pero si nosotros decidimos creer, hace que se recupere la esperanza y ésta apagará la preocupación y nos sacará de las crisis, ayudándonos a ver cosas que no se podrán explicar sin decir que son milagros poderosos de Dios. Vamos hacia nuestro primer punto, que nos dice cómo Eliseo profetizó que el siguiente día terminaría la hambruna. La profecía de Eliseo halló a un príncipe del rey incrédulo. Vamos a estar en Segunda de Reyes, capítulo 7, a partir del verso 1. El verso 1 lo que nos da es la palabra de fe que recibe el profeta en medio de una terrible crisis. El pueblo de Israel, más bien puedo decir la ciudad de Samaria, fue sitiado por Ben-Hadad, rey de Siria, y había una gran hambre en Samaria, consecuencia de aquel sitio. Eso lo pueden leer en Segunda de Reyes 6 del 24 al 25. Era tal el hambre que dos madres dice que se pusieron de acuerdo para comerse a sus hijos. Segunda de Reyes 6, 28 al 29. La desesperación era tal que el proceder de aquel pueblo era inhumano. Todo esto era un reflejo de la condición espiritual de ellos, porque cuando el hombre se aleja de Dios, lo hace también de su protección. Pero su misericordia es tan amplia y tan poderosa que no los dejó solos, no nos deja solos, sino que Eliseo les profetiza un cambio en tiempo récord. Le dice: oíd la palabra de Jehová. Mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina un siclo, y 2 seas de cebada un siclo a la puerta. Verso 2. Lamentablemente no es de todo la fe, nos dice Segunda de Tesalonicenses 3:2. Y esto fue evidente frente a la profecía de Eliseo, donde dice que un príncipe sobre cuyo brazo se apoyaba el rey la puso en duda al dar a entender que aquello era imposible a menos que Dios hiciera ventanas en el cielo. Eso fue un sarcasmo que él dio. La incredulidad es una de las peores condiciones espirituales a la que alguien puede llegar, porque este pecado hace que se cierren las puertas a la gracia divina. Recordemos en Mateo 13, verso 58, cómo el Señor se vio restringido de hacer milagros por la incredulidad. Frente al desafío de aquel príncipe, Eliseo le da una profecía y le dice: tú verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Así que un consejo: frente a las promesas del Señor, demos una actitud de poder creer nosotros y darle gracias a Él en vez de dudar de ellas. Punto B. 4 hombres leprosos a punto de morir fueron al campamento sirio. Seguimos en el verso 3. Pero antes de desglosar este verso, quiero leer Primera de Corintios 2:9, donde dice que cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Eso significa que hay cosas que todavía estamos por ver. El Señor tiene
una forma muy particular de sorprendernos para llevarnos a creer en Él. Y este verso comienza con una obra que está para contarla, pero también para disfrutarla. En la entrada de la puerta de Samaria estaban 4 hombres leprosos. Ellos estaban a punto de morir de hambre, sin imaginarse en que serían los mensajeros de vida para aquella ciudad. Todo comienza con una pregunta entre ellos. Se dijeron: ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Revelándonos que se pusieron de acuerdo para entender qué valor tendrían para ellos quedarse allí hasta morir. Acordaron, dentro de aquella meditación, aquella conversación, ellos acordaron tomar acción. Levantaron su esperanza en medio de su desesperanza. Verso 4. Ellos hablan de 3 opciones que tenían. Una era la de entrar a la ciudad de Samaria, pero era muy posible que murieran allí por el hambre o por el enemigo que tenía sitiada la ciudad. 2. Que se quedaran donde estaban, que también los exponía a morirse. Y la tercera, dice, ir al campamento sirio, donde tenían 2 posibilidades: que les dieran vida, o sea, que les perdonaran la vida y entonces ellos vivirían, o que les dieran muerte por su condición, entonces morirían. Estos leprosos, a pesar del momento tan difícil, lograron dirigir sus emociones y medir sus posibilidades. 2 opciones que no eliminaron la participación de ellos en el milagro de Dios para aquella ciudad. El Señor nos promete en el Salmo 32:8 hacernos entender el camino en que deberíamos de andar. Hemos llegado a nuestro primer texto clave en Lamentaciones 3:22. Punto 2. Dice que Dios hizo huir a los sirios y dejaron su campamento provisto de comida. Los 4 leprosos fueron los primeros en comprobar el milagro. Seguimos en el verso 5 del capítulo 7 de Segunda de Reyes, donde dice que se levantaron aquellos leprosos. Así que no solo estudiaron sus opciones, sino que ejecutaron acciones, y eso en base a la acción que escogieron. Significa que comenzaron a caminar hacia el campamento de los sirios. Lo hicieron, dice la palabra, al anochecer. Así que fueron precavidos y supieron actuar con sabiduría. Esto es una lección de prudencia, porque en muchas ocasiones se echan a perder buenos proyectos por no saber actuar correctamente. Para sorpresa de ellos, no había nadie allí. Es un buen ejemplo para decir cómo Dios nos prepara oportunidades para bendecirnos. Son puertas que el Señor abre de antemano, pero nosotros los que decidimos entrar, somos nosotros los que decidimos entrar por ellas y obtener el favor divino. Verso 6. En este verso, el autor bíblico nos explica por qué el campamento enemigo estaba vacío. Dice, porque Jehová había hecho, fíjense, de antemano había preparado, que los sirios oyesen un estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército. Ellos, los sirios, al oír esto, pensaron que el rey de Samaria había tomado ejército de los eteos al norte y a los ejércitos egipcios al sur contra ellos. Este ruido que ellos oyeron fue parte del milagro de Dios.
Los soldados sirios, al escuchar e interpretar lo que oía, huyeron hacia el este del río Jordán. Estos testimonios o este testimonio de la palabra nos fortalece la confianza en nuestro Dios. Por el día, recordemos que Eliseo profetiza que en breve tiempo cambiarían las circunstancias. Y ya por la noche, el poder sobrenatural de Dios estaba guiando los eventos para que se cumpliera lo dicho por el profeta. Punto B. Los sirios abandonaron su campamento y los leprosos comieron de la provisión. Verso 7. No describe este verso la desesperación de los sirios al creer que serían aniquilados por ejércitos más fuertes que ellos. Dejaron abandonados sus tiendas, sus caballos y sus asnos. Su campamento dice que quedó intacto con tal de salvar sus vidas. Esto lo hicieron ellos justo antes que los leprosos entraran a aquel cuartel. No hay duda de que la mano poderosa de Dios fue quien lo hizo. El poder que asiste a nosotros, los hijos de Dios, es más poderoso que cualquier enemigo que nos pueda confrontar. Por eso el salmista se propuso, dice, no temer aunque un ejército acampe contra mí. Salmo 27:3. El verso 8 nos cuenta cómo los 4 leprosos comieron, bebieron, tomaron plata, oro y hasta vestidos. Fíjese, siguieron siendo leprosos, pero el hambre y aquella pobreza extrema terminaron por un milagro de Dios en sus vidas. Dios cuida de los suyos. David lo testificó diciendo, en mis años de vida no he visto un justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan, en el Salmo 37:25. Jesús en Mateo 6:32 nos enseñó que nuestro Padre Celestial sabe de qué cosas tenemos necesidad, dice, antes de que nosotros las pidamos. Salmo 103:17 nos revela porque aunque su pueblo es infiel, Dios sigue siendo fiel. En este milagro no debemos de dejar de mencionar que el pueblo estaba lejos de Dios y aún así Dios no les negó su favor. Porque es lo que dice David en esta cita. La misericordia de Jehová es desde la eternidad hasta la eternidad, no se acaba, aún con las infidelidades de su pueblo. Nuestro segundo texto lo puede leer en Eclesiastés capítulo 2, verso 26 en su segunda parte. Punto 3. El pueblo comió y terminó la inflación como Eliseo había dicho. Los leprosos gritaron las buenas nuevas a los guardas de la ciudad. Nos dice Segunda de Reyes, capítulo 7, verso 9. Después de que los 4 amigos leprosos habían disfrutado del poderoso milagro de provisión y se habían saciado y hasta acumulado tesoros para ellos, se percatan que no estaban haciendo bien las cosas. Y dijeron, hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Si esperamos hasta el amanecer, en otras palabras, si no compartimos lo que hemos recibido, si no tenemos compasión por aquellos que realmente necesitan, nos alcanzará nuestra maldad. Eso significa que dejar de cumplir nuestro deber cristiano es pecado, al igual que cometer un delito frente a la ley moral del Señor. Es deber del creyente anunciar las buenas nuevas de salvación. Verso 10.
Así fueron diligentemente a dar la nueva a la casa del rey. Lo hicieron, recuerde que eran leprosos, así que ellos tenían que mantener la distancia. Así que lo hacen dando gritos a los guardas de la puerta de la ciudad. Les declararon, les contaron, les gritaron: nosotros fuimos al campamento de los sirios y ahí no había nadie, ni voz de hombre, sino caballos y asnos atados, y el campamento está intacto. La nueva consistió en lo que ellos habían visto con sus ojos y palpado con sus manos. Esto lo que nos dice es que el mensajero de Dios que hable de su salvación con una experiencia personal tocará la necesidad de otro. Punto B. El pueblo se sació, el incrédulo murió a la puerta y se terminó la inflación. Con esto hemos llegado al final de nuestro estudio de hoy, comprobando que las profecías del verso 1 y 2 se cumplieron tal y como fueron dichas. Después de algunas precauciones que el rey mandó a tener en cuenta al oír el milagro, se constató que era cierto el anuncio de aquellos leprosos. Verso 16. Entonces dice que el pueblo salió y saqueó el campamento de los sirios. Y fue vendido el seah de flor de harina en un ciclo y los 2 seas de cebada por un ciclo, conforme dice a la palabra de Jehová. Fue tanta la bendición que los alimentos bajaron de inmediato el precio, como el profeta lo había predicho. Cuando el profeta da aquella palabra, esta fue una señal, que en medio de aquella escasez iba a haber tanto que se iba a bajar los precios. Verso 17. Volvemos a oír sobre aquel príncipe. ¿Recuerdan? Sobre el cuyo brazo el rey se apoyaba. Pero esta vez fue puesto por el rey en la puerta. Posiblemente, no lo sabemos, para poner orden, pero también como testigo del milagro, viendo cómo los que entraban estaban con sus manos llenas de la provisión de Dios. Era tal el tumulto, o sea, tal la cantidad de personas, que dice que el pueblo lo atropelló en la puerta y él murió. Vio con sus ojos la provisión de Dios, pero su incredulidad lo dejó lejos de ella. La incredulidad conduce a la muerte eterna, pero la fe es el medio para alcanzar salvación. Nuestro tercer texto nos dice en Salmos 135, 6 en su primera parte. Ustedes lo completan. Nuestra reflexión. Vemos como un pueblo alejado de Dios es presa fácil de sus enemigos, como le estaba pasando a aquella ciudad de Samaria. Y cuando estos enemigos se ponen a su alrededor, caen en desesperación, en frustración y hasta en actos extremos para poder resolver su situación. Pero Dios ha dado a la iglesia la palabra, su palabra. Y cuando cada creyente la vivimos y la compartimos, alumbramos esos lugares oscuros. Segunda de Pedro 1:19 es un verso que nos ilustra cómo tenemos la palabra más segura. Así que tenemos que tomarnos de ella. Por eso nuestra invitación es a compartir nuestra esperanza como lo hicieron Pablo y Silas en Hechos 16, del 25 al verso 31.
cuando un hombre iba a morirse porque pensaba que todo estaba perdido para él. Pero Pablo, un hombre de fe que había afectado con ella todo su entorno, porque todos aquellos que estaban presos estaban tomados por la presencia de Dios, le grita: no lo hagas, lo que tú piensas no ha sucedido, ninguno salimos de aquí huyendo, ninguno salimos corriendo. Así que este hombre, frente a aquel momento tan dramático de sí mismo, dice que cae de rodillas temblando y le dice a Pablo: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y ellos le contestan: solamente cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, no solamente tú, sino toda tu casa. Así que esa es nuestra invitación de hoy, a creer. Nuestra próxima semana empezaremos una nueva serie acerca del propósito de los milagros. Y el primero va a ser revelar su gloria. Dios les bendiga.